facultades que podría tener el presidente Petro y su gobierno al declarar emergencia económica y sanitaria al tiempo. Recuerdo que en la época del COVID, por ejemplo, se ordenó el confinamiento para evitar la propagación del virus, del SARS-CoV-2. Con esta figura, el presidente Petro podría eventualmente ordenar confinamientos o cierres o limitar movilidad de ciudadanos por cuenta de la fiebre amarilla. No, estamos ante dos situaciones tremendamente diferentes. No hay punto de comparación en una enfermedad respiratoria de contagio a través de vías aéreas y respiratorias a un contagio que se da por un vector específico que es el Aedes aegypti, que, insisto, transmite el virus de una persona a otra persona. Eso lo entiendo, secretario. Lo sé, no hay punto de comparación frente a la pandemia con esto, por supuesto que no, y no, la idea no es alarmar a la gente, pero hablo de las herramientas legales que le da al presidente Petro si llegase a confirmarse la declaratoria de emergencia económica y sanitaria. Él podría eventualmente decretar o le da facultades ese estado para poder eventualmente limitar la movilidad de los ciudadanos. Por supuesto, porque una emergencia económica y sanitaria en sus alcances da muchísimas facultades a una autoridad para poder mitigar un riesgo, y eso puede ser un abanico tremendamente extenso, no solo en lo económico, sino en las acciones puntuales de la ciudadanía, del devenir del ciudadano, y eso da facultades tremendamente amplias a un gobierno para poder actuar. Eso se logró en el COVID y se necesitaban en el COVID. En este caso, insisto, no se necesitarían, pero una emergencia económica y sanitaria da unas facultades, un abanico de facultades muy, muy amplias que podría darse eso que usted estaba diciendo y otras cosas más. Secretario, pero hablemos de la vacuna, que tal vez es la respuesta que necesitamos. ¿Cuánto dura su efecto? Y segundo, las aerolíneas o las corporaciones de transporte van a pedir el certificado de vacunación o van a hacer, de alguna manera, establecer límites para que las personas se sientan motivadas a vacunarse. La vacuna es una sola dosis y tiene efectos de por vida. Ustedes también hicieron un comentario que es totalmente válido. Si hay un país que exige el carnet y usted no lo tiene, tendría que volverse a vacunar para poder obtener el carnet. Y no hay problema para la salud humana aplicársela 2 o 3 veces, pero no es necesario. Con una sola aplicación es suficiente para la protección de por vida. Recomendación: cuiden muy bien el carnet para que no tengan que estarse vacunando por simplemente tener el documento de exigencia. Segundo, una de las medidas del Ministerio de Salud podría ser que empecemos a exigir efectivamente el carnet para motivar la vacunación de la población. Pero lo que siempre ha funcionado es educar a la sociedad, educar a la población. Es algo en el que Colombia, en el 35% de sus territorios, son endémicos para enfermedades no solo como fiebre amarilla, sino como dengue, zika, chikungunya. Hay que hacer una educación muy fuerte, donde la vacunación es central en algunas, como es el caso de la fiebre amarilla, pero educar a la población de cómo cuidarse de este tipo de enfermedades en sitios endémicos. La vacunación es el centro en cuanto a fiebre amarilla. Claro. Le insisto en lo que pregunta el padre, porque es importante, sobre el carnet. ¿Tiene que ser físico? Es decir, ¿no hay la posibilidad de que sea digital para no tener que vacunarse 2 o 3 veces contra la fiebre amarilla si uno pierde el carnet? Esa es una discusión eterna que hemos tenido en Colombia y que desgraciadamente no hemos podido avanzar, de poder tener un sistema de información interoperable que permita tener los registros en todo el país de las personas que están vacunadas. El ideal es que estemos en un sistema que es el PAI web, que lo tiene el ministerio, pero que efectivamente no interopera con todas las entidades, para poder decir: usted con su cédula aquí está registrado como vacunado y no necesitaríamos un carnet. Pero eso es un avance que Colombia tiene que tener en el futuro, porque no tenemos un sistema de información interoperable que garantice esa información para tenerla a disposición de todas las entidades. 804 es el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, un hombre científico, hablando sobre los trinos del presidente Petro, respondiendo al presidente de la República y su anuncio de la declaratoria de emergencia económica y sanitaria en Colombia por la fiebre amarilla, por la epidemia de fiebre amarilla. Secretario, muchas gracias. A ustedes, y una recomendación a todos los viajeros al regresar a sus territorios:
cualquier síntoma de fiebre, diarrea, vómito, tos, cansancio, consulte a su médico, consulte en un centro de salud, no se automedique, consulte que si usted estuvo en una zona endémica y no está vacunado, puede efectivamente tener un problema y es preferible tener una atención médica especializada. Muchísimas gracias. Secretario, ¿y que revisen si se les cuela el mosquito en el carro o mejor no? Pues en todo caso es que son muy incómodos, entonces revisen, es muy incómodo. Ay, hombre, 805, secretario, gracias. Gracias. Grosso, ¿usted se imagina fumigando el carro, subiendo de Melgar a Bogotá? No, pero sí, a mí me ha pasado y pues tenía esa inquietud y por eso usted muy bien se la preguntó. No, me ha pasado. Uno, por ejemplo, en Honda baja el vidrio por el calor o pasando por Flandes y a veces se meten los mosquitos y uno se da cuenta cuando llega a Bogotá. Lo que nos dice el secretario es que no sobrevive mucho tiempo en dado caso que ocurra, ¿no? Que es improbable, suele ocurrir en algunas ocasiones, pero no sobrevive mucho y no tiene capacidad pues para contagiar, no transmite la enfermedad. Exactamente. Es decir, lo que dice el presidente, la visión apocalíptica del presidente de que Bogotá primero dijo que nos íbamos a quedar sin agua y había que evacuar la ciudad y luego que se va a propagar la fiebre amarilla, no es cierta. Pero no Ricardo, es cierta, no es endémico. Yo quiero llamar la atención que este no es el momento para pelear entre los entes territoriales. No es el momento para que la presidencia pelee con la alcaldía de Bogotá, con la gobernación de Antioquia. No, es el momento para tratar de hacer sinergias. Porque aquí lo importante, esto no es un problema ideológico, es que todo lo volvemos ideológico, todo lo volvemos una discusión política. Aquí se trata de salvar vidas, hombre. Padre, aquí se trata de vacunar. Padre, que alguien pero se dígalo lo diga. con nombre propio. Dígalo con nombre propio. Todo lo volvemos ideológico, no. El presidente vuelve todo ideológico, el presidente Petro. Hay que decirlo con todas sus letras. Y me da mucha pena con el señor presidente, pero no se trata aquí de armar una discusión y una pelea. Siempre 807. Está buscando quién tiene la culpa. Y no, aquí no se trata de cuál es el culpable. 87. Aquí se trata de solucionar. María Consuelo, aquí la pregunta que queda sobre la mesa, además de escuchar al doctor Bermond, qué importante es escuchar a los científicos y escuchar una voz que oriente a la gente, más allá de las pequeñas discusiones políticas, María Consuelo. Pero lo que queda sobre la mesa es la pregunta de si es adecuado, de si es necesaria la declaratoria de otros estados de excepción por parte del presidente Petro. Se ha acostumbrado a gobernar vía estados de excepción. Para allá iba, Ricardo. Lo que queda en evidencia es que lo que se necesita es una articulación, como lo señalaba el padre, entre los entes territoriales y el gobierno nacional. Articulación que no solo manda la Constitución, sino que está en las funciones ordinarias, tanto de los ministros como de los gobernadores y alcaldes. O sea, no se necesita un estado extraordinario ni de excepción, ni facultades extraordinarias por parte de nadie para hacer su trabajo, que es hacer prevención en salud y vacunar y coordinar que las vacunas, que como nos decía el doctor Bermond, ya existen, o sea, y no hay ni siquiera que comprarlas, no hay ni siquiera que apropiar recursos distintos para salir a completar los esquemas de vacunación, sino sencillamente trabajar articuladamente dentro de las facultades ordinarias que tienen estos funcionarios, tanto desde la presidencia como desde los entes territoriales. Hay que hacer lo que les toca, su trabajo, coordinar. Hay que trabajar coordinadamente, ese es el punto, María Consuelo, eso es clave. Héctor, pero venga, mire que el secretario Bermond confirma lo que habíamos dicho más temprano. La declaratoria de emergencia económica y sanitaria puede facultar al presidente de la República incluso a limitar la movilidad de los ciudadanos. Eso tiene unas implicaciones profundas. Claro, bueno, en realidad ahí hay un dato importante, Ricardo, y es que las restricciones de movilidad que se adoptaron durante la pandemia del COVID se adoptaron solo con la emergencia sanitaria, sin necesidad de emergencia económica, que esa fue una discusión jurídica que tuvimos, digamos, en ámbitos incluso académicos, de si se hubiese necesitado facultades de estados de excepción, porque, por ejemplo, la Corte Constitucional nunca tuvo oportunidad de pronunciarse sobre los encierros,
salvo para los mayores en una tutela, en la tutela de la Revolución de las Canas, como se llamó, pero en los otros asuntos la Corte Constitucional nunca se pudo pronunciar porque no fueron decretos de estados de excepción. La emergencia sanitaria permite que se adopten unas decisiones en materia de restricción de movilidad y se tomen otras decisiones como las que se tomaron en ese momento, pero sí permite otras cosas que yo no sé si son necesarias en este caso, pero aparentemente no, como por ejemplo los temas presupuestales o acelerar contratación o cosas de ese estilo que no parecen ser necesarias en este caso. Yo no veo por qué el presidente de la República está invocando una emergencia económica que a mi modo de ver es absolutamente innecesaria y yo sí creo que esto hay que plantarlo duro porque el presidente de la República no puede andar amenazando, digo yo, con declaratorias de estados de excepción permanentemente, un día por el Catatumbo, otro día por la pobreza en La Guajira. Bueno, recuerden ustedes que desde la campaña dijo que el primer día lo que iba a hacer era declarar la emergencia económica, ¿no? Un estado de excepción. Y ya, claro, y ya la Corte Constitucional además le puso el primer tate quieto con lo de La Guajira y eso le ha generado un enfrentamiento entre el gobierno y la Corte. Es discutible si la conmoción del Catatumbo es o no constitucional, eso lo tendrá que decir la Corte dentro de algunas semanas, pero volver a este tema de que cada situación, digámoslo, de emergencia, como evidentemente puede ser considerada esta, da para un estado de excepción, a mí sí me parece un abuso y yo espero que el presidente no incurra en este caso en ese abuso. Gobernando vía estado de excepción, 811, Andrés, su opinión, esto lo que significa es gobernando cada vez más vía estado de excepción el presidente Petro. ¿Se necesita realmente este estado, emergencia económica y sanitaria para atender la fiebre amarilla, que entre otras cosas hay unos departamentos a donde no ha llegado y hay unas ciudades a donde nunca va a llegar? No, obviamente no, Ricardo, mire, obviamente no. Aquí nos estaba diciendo el secretario Gerson Vermont que este tipo de brotes de fiebre amarilla son recurrentes e incluso se conoce su periodicidad. Él decía que más o menos cada 6 años ocurre unos brotes de este tipo y los hemos visto no solo con la fiebre amarilla varias veces en nuestras vidas, sino con otras enfermedades transmitidas por este tipo de vectores. No existen las razones, es decir, si el gobierno nacional tuviera una buena vigilancia de estos temas, no existirían las razones para considerarlo una emergencia, porque la emergencia económica sí requiere lo que aquí tantas veces hemos mencionado, que es que se trate de hechos sobrevinientes, la emergencia económica, social, etcétera. Yo no veo tampoco el tipo de afectación que la requeriría. Y si los fundamentos son los que están en ese trino del presidente de la República de ayer, que si me permite la expresión y lo digo con todo respeto del mandatario, es básicamente delirante, pues entonces los fundamentos no existen, Ricardo. Aquello de que hay unos mosquitos que como si fueran el ejército libertador suben a los páramos, cruzan los páramos, llegan a zonas donde no estaban antes, eso obviamente lo hemos discutido acá, no tiene pies ni cabeza y no podría ser, por supuesto, fundamento para una medida de esa naturaleza. Ahora, que en ámbitos temporales mucho mayores, mire que el secretario Vermont habló de 100 años, el mosquito sí ha ido penetrando en otras zonas gracias al cambio climático, es cierto, es serio y hay que mirar cómo se maneja esa situación pensando en esos ámbitos temporales hacia el futuro. Pero si los fundamentos, insisto, son ese trino francamente delirante de ayer del presidente de la República, creo que no los hay. 8:13 minutos. Hacen llegar memes, Andrés, ya de los mosquitos tomando el bus de Expreso Bolivariano en Melgar para llegar a Bogotá. Es que increíblemente, si esto no tuviera una situación de emergencia, de contingencia, se convertiría en lo que muchas discusiones en Colombia por cuenta de lo que dice el presidente Petro, que no se asesora de científicos. Un chiste. Víctor, ahí le voy a mandar el meme. El mosquito, el Aedes aegypti subiéndose al bolivariano. Hombre, por Dios, poquito de rigor científico, pero para todo hay chiste en Colombia. Y si llegara a ocurrir, menos mal. Poco probable, pero si llegara a ocurrir, pues no tiene se muere muy rápidamente, no tiene la capacidad para propagar el virus masivamente. Una pregunta, ese Ricardo, eventual mosquito que llegue a la capital de la República. ¿El mosquito puede viajar para Santa Marta o para Barranquilla o nada más se queda aquí? No, para allá sí. No, pues para allá sí, claro, tendría cómo. Además, allá puede sobrevivir. al nivel del mar sobrevive perfectamente, claro. Pero de aquí para allá se muere en el viaje. No, pues pasando Pescadero se muere, yendo por Bucaramanga. 8:14 minutos.
Eres una persona talentosa. Te lo digo porque es verdad. Si tú revisas tu vida, si tú haces un proceso de autoobservación, te darás cuenta que tienes muchas habilidades, muchos dones, muchos talentos, muchas capacidades. Es importante que los descubras, que los desarrolles y que confíes en ellos para que puedas tener un proyecto de vida lleno de sentido. Cuando te digo que eres llamada a la felicidad, lo digo pensando en todos esos dones que tú tienes. Ánimo, fuerza, tú sabes. El pasado lunes 14 de abril, Emilio Tapia salió desde las 5:50 de la tarde en libertad, luego de haber estado durante 4 años en el centro penitenciario El Bosque de Barranquilla. Lo hizo para dirigirse hacia su casa y con esto se cumple la orden que entregó la jueza primera de ejecución de penas y medidas de Barranquilla de que cumpla una libertad condicional por 26 meses, mismos meses que le quedan pendientes por cumplir esta condena por centros poblados, que recordemos fue por 6 años y 4 meses y que apenas quedó en firme el pasado mes de diciembre. Pues lo que él argumentó era que ya había cumplido 3/5 partes de su condena, teniendo en cuenta que había sido recapturado en septiembre de 2021, a lo que le sumaron además 5 meses de trabajo y estudio que supuestamente había realizado desde el centro penitenciario. Importante contarle, Ricardo, que esta ya era la segunda condena de Emilio Tapia. Recordemos que en 2015 fue condenado a 7 años de prisión por el sonado caso del carrusel de contrataciones. Sin embargo, tras haber sido revisado el caso, consideró el juez que también ya se había dado por cumplida esta condena, teniendo presente que en septiembre de 2021, cuando fue recapturado, ya solo le faltaban 5 meses para cumplir con esta. A pesar de que la decisión fue apelada por la Procuraduría por considerar que él había residido en el mismo delito cuando se encontraba en libertad condicional por el caso de carrusel de contrataciones, esto no prosperó y por eso quedó en libertad. En emergencia también las empresas del país, hoy con el grito en el cielo y atravesando por todo un verdadero viacrucis por cuenta de 2 malas noticias de las últimas horas. De un lado, la caída en la producción industrial, que volvió a hundirse nuevamente en el mes de febrero con una contracción del 2.2% frente al mismo mes del año pasado, según los datos del DANE de la encuesta mensual manufacturera, completando casi 2 años en terreno negativo, 23 meses de números en rojo y con la mitad de las actividades presentando caídas, 13 de 26, actualmente en malísima racha, en sectores como explotación de minas y canteras, que se hunde 5.5% en la variación anual, industria manufacturera, menos 1.2%, suministro de agua y electricidad, menos 1.8%, distribución de agua, menos 2.6%, y en tanto que en la variación mensual, la de mayor caída fue la de producción de vehículos, que se... 8:18 minutos, hay un nuevo pronunciamiento, una nueva advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, porque la situación fiscal del país, en lugar de mejorar, sigue empeorando y le dice al gobierno, por favor, tome medidas urgentes. Víctor. Sí, en su habitual seguimiento a la situación fiscal del país, este comité autónomo creado por la ley, por una ley de la República, pues hace nuevas advertencias, Ricardo, y esos son los principales mensajes del día de hoy. Primero, que con corte a febrero el déficit fiscal primario, que es el que excluye el gasto en intereses, fue superior al requerido para cumplir con la regla fiscal, de acuerdo con el propio plan financiero del gobierno nacional, y en efecto ese balance primario fue de menos 0,9% del PIB, mientras que la meta del plan financiero era de menos 0,2% del PIB. Básicamente, con este primer punto, lo que dice el comité es que ya estaríamos incumpliendo la regla fiscal. Segundo, los ingresos tributarios presentan un crecimiento, sí, este año, nominal y en términos reales muy chiquito, pero ese crecimiento sigue siendo muy inferior, Ricardo, el pago de impuestos, al requerido para cumplir con la meta establecida por el propio gobierno nacional. Tercero, que el gasto fiscal del gobierno nacional central, estimado por este comité, se ubica significativamente por encima del promedio del gasto en el primer trimestre de los últimos 5 años. Y en este punto explica las cifras y advierte que todo esto refleja los retos para alcanzar las metas del plan financiero y cumplir con la regla fiscal en todo el año. Cuarto, la posición de caja, la plata, el cash que tiene en este momento el gobierno en pesos se mantiene en estado crítico, lo dice el comité de la regla fiscal, que con corte al 31 de marzo los depósitos del gobierno en el Banco de la República fueron de 10 billones de pesos y esta cifra es la más baja para este mes desde que
se llevan registros. Quinto, los costos de financiamiento del gobierno se mantienen altos y crecientes, lo cual podría estar relacionado con la fragilidad de la posición fiscal del país. Sexto, muy importante, Ricardo, ya estoy terminando. Datos a febrero reflejan que el país destinó, escuche esto, cerca de una tercera parte de los ingresos tributarios, de lo que pagamos en impuestos, para el pago únicamente de los intereses de la deuda, lo cual le resta espacio al gasto social y productivo. Séptimo, en el último mes, el Credit Default Swap, que es el CDS de la Nación, un indicador que mide la percepción de riesgo sobre Colombia, ha evidenciado un aumento acelerado y más pronunciado del riesgo del país frente a otros países de América Latina. Y por último, y es el punto más importante, dice el comité, todo lo anterior pone de presente la necesidad de adoptar de manera oportuna las acciones que conduzcan al ajuste necesario por el lado de los ingresos o del gasto que aseguren el cumplimiento de la regla fiscal este año. Así que, Ricardo, el comité de la regla fiscal pues le pide al gobierno ajustes para enderezar el rumbo, y fíjese, Ricardo, que si la situación sigue empeorando, una de las principales consecuencias de esa mayor percepción de riesgo sobre Colombia es el incremento en las tasas de interés que pagamos por nuestra deuda. Claro, nos prestan plata cuando vamos a los mercados, como ocurrió ayer, pero nos toca pagar más tasas de interés y eso nos quita recursos presupuestales que se podrían ir a políticas sociales y demás. Nueva advertencia entonces del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Sí, 8.21, Paola. No es fácil la situación fiscal del país. Lo hemos dicho muchas veces aquí, varias veces. Se lo sigue advirtiendo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal al gobierno del presidente Petro, a pesar de que el ministro Ávila dice que él no está para contradecir ni para advertirle al presidente de la República. Imagínese usted, ¿ah? Entonces, ¿para qué está un ministro de Hacienda? Es decir, entonces no me queda muy claro cuál es el papel que tiene que jugar. Pero, Ricardo, aquí sí ya la cosa se está poniendo ya de castaño a oscuro. A mí me parece que en este comunicado que saca el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el punto 2, Víctor, es absolutamente preocupante, porque según el plan financiero, la meta de recaudo tributario crecía 22% este año. La pusieron a crecer en el 22% y apenas tiene un crecimiento del 6%. Es decir, 4 veces por debajo en la práctica de lo que ellos estaban estimando. Y aquí sí empieza a complicarse todavía más el caminado para todo el mundo, y por eso es que estamos hablando de adelantar los anticipos y de aumentar las tarifas de la retención en la fuente para las empresas, en el impuesto de renta por un lado, haciendo como una maniobra ahí extraña, y por el otro lado también es que estamos hablando ahora de una emergencia económica supuestamente por la fiebre amarilla, porque puede llegar a convertirse en algo, quiere el presidente, equivalente a la pandemia del COVID-19, cuando claramente no lo es, pero es que están urgidos de conseguir plata y de tener más flexibilidad para mover cosas, porque lo que no quieren hacer es en año preelectoral recortar lo que les dicen que tiene que recortar, que puede llegar a ser desde 30 Paola, hasta 45 billones de pesos de tijeretas. Me pregunta un oyente mal pensado si no será que el gobierno está aprovechando la coyuntura de la fiebre amarilla para conseguir caja a través de la emergencia económica, que este sea el pretexto para solucionar la crisis fiscal o parte de la crisis fiscal que tiene. ¿Eso puede ser posible, siendo mal pensados? Blanco es, gallina lo pone, me parece a mí. Pero además el presidente anoche en sus redes sociales dijo que, además, anunciando la emergencia económica y sanitaria por la fiebre amarilla, Paola, lo hace en respuesta a una publicación, a un video del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, criticando el proyecto de anticipo de recaudo. Es decir, todo va hacia eso. El gobierno tiene un problema de caja y puede usar como pretexto perfecto la fiebre amarilla para decretar la emergencia económica y buscar plata hasta debajo de las piedras. ¿Ah? Muy creativos, eso sí, muy creativos. Esto se les abona, pues, por lo menos recurrir a pensar en la emergencia económica. Recuerde, Paola, Víctor, dirían en mesitas más disimulado un chichón, Víctor. Sí, pero más disimulado un chichón. Pero Ricardo, recuerde que en la emergencia económica por el COVID, claro, se crean unos mecanismos que en situaciones normales no se pudieran utilizar, y por ejemplo en ese momento pudieron sacar recursos, como decía usted, debajo de las piedras del FONPET, que es un fondo de ahorro pensional para las regiones. De ahí se obtuvo un préstamo para la nación, para atender la crisis económica y demás, y medidas como esas podrían llegar en medio de una situación de emergencia económica, porque las afugias presupuestales son evidentes, y es la advertencia que hace el Comité de la Regla Fiscal. El recaudo tributario se estabilizó, está creciendo un poquitico, pero no lo suficiente frente a la meta que se puso el gobierno nacional para cumplir con el gasto también propuesto y para cumplir con la regla fiscal.
824, la Unión Europea, atención, ha puesto a Colombia en la lista de países seguros. ¿Eso qué quiere decir? Que sus ciudadanos, los colombianos, nosotros, no somos sujeto de asilo en Europa y podemos ser deportados. Recuerden ustedes que la decisión del Reino Unido de volver a poner visa para los colombianos obedeció a la cantidad de compatriotas que llegaban a Londres y decían, soy perseguido, por favor deme asilo, y se generaba un proceso larguísimo y se quedaban viviendo muchos de ellos en Londres o en otras ciudades. La Unión Europea dice, no, momentico, Colombia es un país seguro y cualquiera que llegue hoy pidiendo asilo necesariamente debe devolverse, a no ser que tenga una justificación muy clara de los motivos y lo que lo podría llevar a esa solicitud. Silvia Carrasco desde Londres. Sí, Ricardo, es bueno que recordemos eso que pasaba en el Reino Unido, pero digamos que lo que está haciendo la Unión Europea es un poco más amigable, porque en el fondo está diciendo Colombia no vive una situación de convulsión que pudiera provocar la emigración masiva de su gente. Y claro, está por un lado el dato ese de que se estaba haciendo un negocio en Colombia de comprar el pasaje como turista y luego pedir el asilo, que se les cerró en el Reino Unido, y ahora se podría estar abusando de eso en la Unión Europea. Pero a eso hay que sumarle que en Europa han aumentado los gobiernos que están preocupados por el aumento de la migración, y por eso la Unión Europea lo que quiere es consolidar una lista para toda la Unión, porque cada país estaba tomando decisiones por su cuenta. Entonces lo que hace ahora es que la Unión Europea dicta una lista de 7 países, entre los cuales incluye a Colombia. Son 7 países, como te digo, incluye a Kosovo, a Bangladesh, a Egipto, India, Marruecos, Túnez, y el 7º sería Colombia. ¿Qué significa que Colombia esté en esa lista de siete países seguros? Significa que si alguien pide asilo político, cada uno de los países de la Unión Europea van a mirar la lista y van a decir, no entra en el proceso, o es muy difícil que entre en el proceso porque aparece como país seguro. O sea, se dificulta la posibilidad de pedir el estatus de refugiado político. Pero además hay unas normas en la Unión Europea que cualquier persona que presente una solicitud de asilo se le tienen que dar por lo menos 3 meses para evaluar esa solicitud. Por lo tanto, no se puede repatriar a esa persona. Esta lista de países seguros dice, si no está en la lista, se puede hacer la repatriación inmediata, la deportación al país de origen de manera rápida. Eso es lo que se está decidiendo. Ahora, no es una situación definitiva, esta es una propuesta del Ejecutivo de la Unión Europea y lo tiene que aprobar todavía el Parlamento Europeo. Para eso no hay fecha todavía, pero tiene que ser aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por los 27 países. Ya sabes que las decisiones se toman lentas en la Unión Europea, pero sí es un paso más para decir que se dificulta conceder el estatus de refugiado político en los 27 países de la Unión Europea, Ricardo. Silvia, gracias. 828, la revista Time publica el listado de las 100 personas más influyentes de 2025. Apenas estamos en abril y ya está ese listado, entre quienes está la líder política venezolana María Corina Machado, cuya reseña escribe el secretario de Estado estadounidense, el cubano-americano Marco Rubio. Juan Camilo. Aparece Ricardo en la lista o la sección de líderes. Recordemos que esta lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time, que usualmente es en el mes de abril, esta es diferente a la del personaje del año, tiene secciones de artistas, íconos, líderes, titanes, pioneros e innovadores. Pues María Corina Machado aparece junto a Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente Donald Trump de Estados Unidos, también está el multimillonario Elon Musk y el presidente de Argentina, Javier Milei, entre otros. Pero María Corina Machado es destacada en una reseña escrita por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en lo que también es un testamento del respaldo de no solo el secretario de Estado, sino de la administración Trump a la oposición y a la líder opositora venezolana. Dice Marco Rubio en esta reseña, María Corina Machado, la dama de hierro venezolana, es la personificación de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo. Impávida ante los enormes desafíos, María Corina nunca ha cedido en su misión de luchar por una Venezuela libre, justa y democrática. El principio rector de Machado se ha mantenido inalterado desde que la conocí hace más de una década: dejarle a sus hijos, Ana Corina, Ricardo, Enrique y a los hijos de Venezuela un país libre de tiranía. La frase hasta el final
resume su perdurable legado, escribe en su elogio el secretario de Estado Marco Rubio, quien también destaca que su determinación le ha permitido enfrentar y superar desafíos sin precedentes, enfrentándose con valentía a los intentos del régimen de Maduro de socavar la voluntad del pueblo venezolano. Es entonces parte de la reseña que escribe el secretario de Estado Marco Rubio sobre la líder opositora María Corina Machado, una de las 100 personas más influyentes del año 2025, junto a la revista Time, que tiene 6 funcionarios de la administración Trump en su lista, tiene a unos 16 presidentes de compañías y que sin duda también es una publicación que, recordemos, se hace a partir de determinar, según los editores y los periodistas de la revista Time, las personas que más transformaron y que más influyeron en la más relevancia tuvieron en materia de la transformación del mundo durante este presente año. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, 8:30, hablando de Venezuela, se prevén graves consecuencias económicas para este año en el marco de lo que significa el bloqueo petrolero a ese país por parte de Estados Unidos. Santiago Martínez, ¿cuáles son las proyecciones de la inflación en Venezuela para este 2025? Sí, Ricardo, es la firma ecoanalítica de las más importantes acá en Venezuela, quienes estiman una caída del PIB, del Producto Interno Bruto, de al menos 2.2% al cierre de este año y por consiguiente una inflación al final del 2025 de al menos 189%, es decir, casi 200%. Asdrúbal Oliveros, que es el director de esta firma, además mostró los resultados de la encuesta Focus Economics, que abarca unas 20 consultoras y bancos de inversión, y quienes son un poco más optimistas o menos pesimistas, podemos decir, pues proyectan que la economía venezolana crecerá 1 punto este año y que la inflación podría cerrar en 101%. Igual, en cualquier caso, ambas proyecciones ubican la inflación por encima de los 3 dígitos, es decir, por encima de 100%, lo que refleja un notorio repunte en contraste con el año pasado, con 2024, cuando la variación de precios se mantuvo en 2 dígitos, tanto según las cifras oficiales del gobierno de Nicolás Maduro, como según las estadísticas del Observatorio de Finanzas, que es una organización independiente que surgió para dar respuesta a la falta de publicación de indicadores oficiales por parte del Banco Central de Venezuela. De hecho, desde octubre de 2024, el Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras de inflación, es decir, desde hace más de 6 meses no se saben cifras oficiales del desempeño económico en Venezuela, mientras que hasta marzo, según el Observatorio de Finanzas, la inflación ya acumula 37,7%. Esto adicional, Ricardo, y es quizás el segundo punto pues más resaltante y lo que podría elevar aún más el costo de vida en Venezuela a final de año, es la pérdida de valor del bolívar, que en lo que va de año, es decir, en los 3 meses y medio, ya ha perdido 40% de su valor frente al dólar. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Esta mañana ya son más de 1.500 familias las que están en la región de La Mojana y en parte del San Jorge, en el sur del departamento de Sucre, los afectados por el agua que inundó sus casas, sus cultivos de yuca y también frutales, y que inundó vías y hasta la plaza principal en esa región. Las lluvias llegaron con toda su fuerza, lo que originó el crecimiento del río Cauca para entrar por el Canal de la Esperanza y romper una vez más el boquete ubicado en jurisdicción de San Jacinto del Cauca, en el sur de Bolívar, y llegar así hasta las poblaciones rurales, esas que siguen esperando una solución a este problema que tienen cada vez que hay lluvias. Tienen razón los líderes sociales de la zona en decir que lo que están viviendo es inhumano y en reclamar que el gobierno les cumpla. Padre, le tengo un plan, le tengo una invitación. Diga a ver. Nos vamos en septiembre para Riohacha, linda ¿Listo? tierra. Yo feliz, yendo a La Guajira siempre, además que a mí me gustan los colores de La Guajira, todos, que son preciosos. ¿Por qué? ¿Ya está listo todo el evento de septiembre? Pues está, pues no sé si está listo, pero ya están en los preparativos y hay una ventana de oportunidad, chévere, padre, para poder adecuar la infraestructura de la capital de La Guajira para el foro sobre migración que tenía Barranquilla hasta hace 8 días y que de un plumazo el presidente Petro cambió. Dice él que, bueno, lo confesó aquí su viceministro de Relaciones Exteriores por motivaciones políticas. Señor alcalde de Riohacha, Genaro Redondo, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para todo el personal de Blue Radio y un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de este medio. Darle gracias a Dios por este nuevo día y que bueno, desde ya todos tengan una feliz Semana Santa.
Alcalde, muchas gracias. Lo mismo para usted. ¿Cuándo se enteró del cambio de sede del Foro Migratorio de Barranquilla para Riohacha, alcalde? Bueno, nosotros con beneplácito pues recibimos ese espaldarazo del doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, cuando decidió que el Foro Migratorio se hiciera acá en el distrito de Riohacha. Inmediatamente pues nos pusimos en comunicación con funcionarios de Cancillería, quienes aparte de ratificarnos que el foro se realizaba en la ciudad, también nos dijeron que por motivos de agenda se iba a realizar la primera semana del mes de septiembre, y desde entonces pues hemos nosotros también iniciado todo un despliegue donde hemos invitado a todos los gremios, hoteleros, restaurantes, operadores turísticos, el SENA, la Universidad de La Guajira, Confaguajira, Corpo Guajira, Gobernación de La Guajira. Es decir, queremos hacer un evento para que nosotros también tengamos la oportunidad de mostrar a esta ciudad, pero no solamente que sea de provecho para el distrito, sino también para todo el departamento de La Guajira. Sabemos de las potencialidades que tenemos. Nosotros somos una capital etnoturística y ecoturística, y qué bueno que en esta oportunidad un foro de la magnitud de este Foro Mundial Migratorio y de Desarrollo se pueda realizar en el distrito de Riohacha, entendiendo que nosotros también somos un distrito que pertenecemos a un departamento que es fronterizo. Aquí tenemos al hermano municipio de Maicao, donde tenemos, por decirlo así, el asentamiento más grande que puede existir en Sudamérica en materia de migración, como lo es el que se encuentra en la antigua pista de Maicao, donde solamente se están albergando aproximadamente 20.000 migrantes en una sola zona, y eso es producto de todo ese flujo migratorio. Alcalde, que nosotros aquí. Sí, señor. Claro, no, y nos parece muy bien que Riohacha sea el epicentro, el escenario de un encuentro como estos. Me dice usted que se enteró el mismo 9 de abril que había cambio de sede de Barranquilla a su ciudad, ¿o usted se enteró antes? El mismo 9 de abril nos enteramos por la misma difusión que hizo el señor presidente de la República. Sí, el mismo 9 de abril. Alcalde, hay que decirlo con absoluta franqueza, nos alegra mucho que Riohacha sea escenario de este tipo de encuentros. Inicialmente estaba previsto el foro sobre migración para el 11 de junio, ahora se mueve para el mes de septiembre. Ustedes hoy, Riohacha, con todas las dificultades y el olvido que ha tenido, ¿cuenta con la infraestructura o la puede arreglar, la puede obtener de aquí a septiembre para recibir a más de 3.000 visitantes? Hablo de infraestructura hotelera, turística, de infraestructura aeroportuaria. Muy importante su pregunta, y en base a eso le digo lo siguiente. Mire, ya la próxima semana van a llegar aquí al distrito de Riohacha funcionarios de la Cancillería para que nosotros podamos iniciar esa agenda conjunta. Nosotros hoy estamos contando en Riohacha con aproximadamente 3.500 habitaciones. Aquí lo que vamos a determinar es cuántos cancilleres llegan, cuántos asesores de los cancilleres, cuántas delegaciones van a llegar, porque también tenemos pues algunos hoteles con habitaciones VIP, es decir, como sucede en cualquier parte de Colombia y del mundo, que existen diferentes estándares o diferentes estrellas para la hotelería. Sin embargo, también estamos previendo junto con Cancillería que, si es el caso, podemos utilizar, por ejemplo, el On Vacation, que es el Hotel Guajira, que se encuentra aquí a escasos 25 minutos en el corregimiento de Mayapo, que tiene aproximadamente 250 habitaciones también VIP, así como el Hotel Guayas, que se encuentra en el municipio de Albania, que está a escasos 35 minutos del distrito de Riohacha, que también pudiésemos nosotros apalancar allá todo lo que tiene que ver con la instalación hotelera. Y tenemos aquí cerquita, a menos de una hora, el Hotel Nayus en Palomino, que también es un hotel donde se han hecho grandes eventos nacionales. Ahí, por ejemplo, se hizo el último Consejo de Seguridad Regional Magdalena, Cesar y Guajira, con presencia del anterior ministro de la Defensa. Estuvieron durante todo el día. Se ha garantizado en estos eventos acá en Riohacha y el departamento de La Guajira toda la seguridad, pero por ahí mismo también hemos nosotros avanzado mucho en materia de restaurantes. Es decir, en estos momentos tenemos toda una base de datos alrededor de lo que puede ser este gran evento. Tenemos algunos centros de convenciones, como por ejemplo el Centro de Convenciones Anasmaí, que puede albergar sin lugar a dudas 2.000 personas. Tenemos la Universidad de La Guajira, que ha crecido en infraestructura, que también sería
un escenario expedito para hacer estos eventos académicos, pero también tenemos la biblioteca Héctor Salá Zuleta, el Centro Cultural y algunos auditorios de Confaguajira, donde también se pueden realizar grandes eventos. Alcalde, le saludo desde Barranquilla. Conozco Guajira, sus hermosos paisajes y por supuesto lo mucho que tiene para ofrecer a Colombia en medio de estos eventos. Pero Mayapo queda algo lejos de Riohacha, lo mismo también Guaira, que usted está mencionando que será uno de los puntos referentes para llevar a las personas. ¿Están incluyendo dentro del plan entonces también brindarle transporte a los asistentes? Porque estos no son movimientos dentro de la ciudad, sino que ya esto es viajar fuera de Riohacha. Obviamente, dentro de esta logística debe incluirse un sistema de transporte que permita transportar a las delegaciones que llegan al distrito de Riohacha de una forma segura. Nosotros aquí hablábamos internamente, por ejemplo, un alto funcionario de un gobierno nacional e internacional, por ejemplo, aterriza en el aeropuerto El Dorado y del aeropuerto El Dorado a Casa de Nariño, más o menos cuánto puede demorar ese trayecto. Entonces, no es colocar limitaciones. Hoy tenemos nosotros una infraestructura en el distrito de Riohacha, pero si necesitamos apalancar delegaciones o algunos asistentes que lleguen a la ciudad porque no hay la capacidad, pues es como teniendo un hoja de ruta que permita que este escenario se lleve directamente en la ciudad de Riohacha y que no haya contratiempo, entre otras cosas porque nosotros como departamento fronterizo, Riohacha como capital del departamento de La Guajira también necesita visibilizar, que no sea simplemente un foro, sino que la gente pueda llegar a palpar las necesidades que han vivido por años el flujo migratorio en el distrito de Riohacha y el departamento de La Guajira, que entiendan que aquí nosotros hemos tenido que soportar con la logística que tenemos, con el apoyo institucional, todo este flujo migratorio, y qué bueno que de primera mano puedan vivir estos cancilleres y todas estas personas que van a ser parte de este Foro Mundial Migratorio, las realidades que vivimos nosotros en los territorios. Por eso es muy importante que el presidente Petro, al cual le agradecemos, haya escogido al distrito de Riohacha para hacer este gran evento, este gran Foro Mundial, porque es importante que la comunidad internacional sepa lo que vive este distrito y este departamento en materia de flujos migratorios. Sí, alcalde, por supuesto que esperamos que sea exitoso el evento, pero hay que reconocer que hay desafíos grandes en Riohacha y en La Guajira para cumplir. ¿Están confirmados los invitados internacionales, quienes ya tenían comprados tiquetes para Barranquilla y ahora les cambian el escenario, no solo logístico, sino también de seguridad para Riohacha? Bueno, lo que nos han informado de parte de la Cancillería es que ya eso está completamente notificado, que ya las delegaciones que llegan a Colombia en el marco de este Foro Mundial de Migración y Desarrollo ya tienen la notificación, pero por ahí mismo también el hecho de que se haya rodado la fecha a la primera semana de septiembre es también que porque el gobierno nacional junto con la Cancillería, el gobierno departamental y distrital de Riohacha vamos a tomar todas las medidas pertinentes para poder fortalecer lo que ya tenemos, mejorar lo que ya tenemos, y si hay alguna dificultad, pues tener estos 3 meses para poder superarla. Lo más importante aquí es que en la magnitud que nos han dicho del evento, nosotros tenemos en Riohacha pues la capacidad instalada. Aquí lo que hay es que vender a la ciudad como lo es. La ciudad es un destino turístico, es un destino donde se hace enoturismo, ecoturismo. Mira, aquí hace un par de meses atrás estuvo Bill Gates muy cerca de las playas de Riohacha, llegó hasta el Cabo de la Vela, demoró casi 2 días acá. Pues una persona como Bill Gates que ha viajado por todo el mundo. Sin embargo, cuando la gente llega a La Guajira, cuando llega al distrito de Riohacha, viene por sus potencialidades mágicas, es decir, viene a ver cómo es la cultura, cómo es el comportamiento de la gente, cómo se puede hacer ecoturismo y no turismo. Es alcalde, decir, viene buscando otras opciones. ¿Cuándo estuvo Bill Gates en La Guajira? Estuvo a finales del año 20. No, hace rato. No, en el 2017. Hace 8 años. No, hace... Claro. Aquí estoy viendo las reseñas. Estoy viendo las reseñas de prensa en el 2017, Hubo una visita, alcalde, que el hombre no la publicó. Ajá, no la publicó, bueno. Fue una visita muy privada. Sin embargo, mire... Se la valgo, alcalde, pero a ver, varias cosas, y no quiero que esto se malinterprete, pero el hotel de On Vacation queda más o menos a 40 minutos de Riohacha, ¿no es verdad? Tengo entendido que hay que atravesar una ranchería.
tengo entendido que hay que atravesar una ranchería. ¿Están dadas las condiciones de que los altos funcionarios de Naciones Unidas tengan garantizado el desplazamiento por las vías que usualmente son bloqueadas por comunidades indígenas que lamentablemente tienen problemas de seguridad, como lo hemos visto, por ejemplo, de Palomino hacia arriba? ¿Está garantizado todo a pesar de esto, a pesar de que la logística pareciera que es más complicada que en Barranquilla para el foro? Mire, muy importante su pregunta. Mire, nosotros en estos momentos debemos entrar en ese diálogo social, departamento, distrito, y vamos a convocar a todos los alcaldes del departamento de La Guajira, porque este es un foro que, si bien es cierto, tiene como sede Riohacha, lo importante es que el beneficio se vea en todo el departamento de La Guajira. En ese sentido, pues con el gobierno nacional, a través del Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional, se debe garantizar la seguridad como se garantiza cuando se hacen eventos de esto en cualquier ciudad del país. Yo he visto, por ejemplo, muchas veces en Bogotá que se hacen estos foros y cómo hay un despliegue policial y militar. Lo mismo pasado en Barranquilla, en Cartagena. Es decir, la seguridad va a depender no solamente del territorio aquí en lo local, sino también de ese apoyo que se brinde desde el gobierno nacional para que podamos garantizar la fácil movilidad de todas estas delegaciones. Sí. Alcalde, el lugar donde pudiera realizarse el foro como tal, en Riohacha conozco la biblioteca de Héctor Salá, que es una biblioteca hermosa. ¿Qué otro lugar podría ser para realizarse? Mire, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita la Universidad de La Guajira, que en los últimos 5 o 6 años ha crecido mucho en infraestructura. Tenemos unos escenarios donde también se hacen foros académicos aquí en el distrito de Riohacha y ocupamos casi siempre las instalaciones de la Universidad de La Guajira, pero también tenemos el Centro de Convenciones Sanás Maíz, que está frente al Mar Caribe. Es una infraestructura que tiene aproximadamente 3 pisos, con espacio completamente abierto, al igual que el Centro Cultural que se encuentra frente al Mar Caribe. También cuenta con 2 pisos y una terraza completamente abierta, y algunas infraestructuras de Confaguajira que tiene en la calle 15, que también está provista de auditorios bastante amplios. Sí, pero a ver, mencionaba usted un hotel, dijo usted el Hotel Nayos. Si es el Hotel Nayos, es en Palomino, en Dibuya, en la vía entre Palomino y Dibuya, y por lo demás, pues digamos que es conocido que ese es uno de los corredores por donde se mueven importantes toneladas de cocaína. Volviendo al tema de la seguridad, ¿sería prudente meter a todas estas delegaciones a un sitio como eso, que por lo demás está a las faldas y a los pies de la Sierra Nevada, en donde también acabamos de ver el asesinato, para no ir muy lejos, pues eso ya fue en la parte de Minca, del biólogo italiano que terminó desmembrado? ¿Ustedes están evaluando ese riesgo real de seguridad que hay? Mire, yo quisiera retomar el diálogo de esta forma. Nosotros inicialmente tenemos una logística que se va a concentrar en el distrito de Riohacha. Cuando llegue la delegación de la Cancillería, vamos a revisar hotel por hotel, restaurante por restaurante, con los equipos, y vamos a determinar si esa capacidad logística alcanza para el evento que se va a realizar. En caso que se necesite un apoyo, y esto va a ser obviamente de la mano del gobierno nacional y de la Cancillería, que quieran presentar otras alternativas, pues vamos a tener varias. De pronto, al final no es Palomino, al final no es Albania, de pronto al final no es Mayapo, y deciden decir, no, con Riohacha no es suficiente, entonces se quedará Riohacha. Si hay que necesitar algún apoyo, pues ya con el gobierno nacional y la Cancillería se determinará qué otras estructuras en materia hotelera y de restaurante cercanas a Riohacha pueden ser alternativas. Pero en principio ya nosotros nos hemos reunido con los operadores turísticos, con los hoteleros, dueños de restaurantes del distrito de Riohacha, y hoy tenemos aproximadamente 3.500 camas solamente en el distrito de Riohacha. Entonces, a partir de ahí es que nosotros empezamos entonces a construir la agenda con el gobierno nacional y con la Cancillería en base a la capacidad instalada que tenemos hoy. Secretario, una pregunta final. ¿El gobierno les ha garantizado, perdóneme alcalde, discúlpeme, le ha garantizado el gobierno nacional que el foro se va a realizar? Se lo pregunto por una razón, porque Colombia deja de ser en agosto de 2025, es decir, un mes antes del evento, el presidente del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. A pesar de eso, a pesar de que Colombia ya no presidirá el foro, ¿está garantizada la realización del mismo en Riohacha? Bueno, mire, en estos momentos
está garantizado. Es decir, estamos hablando el día de hoy, son las 8:49 de la mañana del miércoles 16 de abril. Yo le voy a hablar en tiempo presente, con todo el respeto que ustedes me merecen, opinión general, y es que hasta el día de hoy, miércoles 16 de abril, 8:49 de la mañana, la decisión que está a través del Gobierno Nacional y Cancillería es que el Foro Mundial de Migración y Desarrollo se va a realizar en el distrito de Riohacha. Bueno, pues esperamos que se realice finalmente. Alcalde Redondo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que Muchos pasen éxitos. una feliz Semana Santa. Lo mismo para usted, ya regresamos en Mañanas Blue. Gracias. Eres una persona talentosa. Te lo digo porque es verdad. Si tú revisas tu vida, si tú haces un proceso de autoobservación, te darás cuenta que tienes muchas habilidades, muchos dones, muchos talentos, muchas capacidades. Es importante que los descubras, que los desarrolles y que confíes en ellos para que puedas tener un proyecto de vida lleno de sentido. Cuando te digo que eres llamado, llamada a la felicidad, lo digo pensando en todos esos dones que tú tienes. Ánimo, fuerza, tú sabes. El pasado lunes 14 de abril, Emilio Tapia salió desde las 5:50 de la tarde en libertad, luego de haber estado durante 4 años en el centro penitenciario El Bosque de Barranquilla. Lo hizo para dirigirse hacia su casa y con esto se cumple la orden que entregó la jueza primera de ejecución de penas y medidas de Barranquilla de que cumpla una libertad condicional por 26 meses, mismos meses que le quedan pendientes por cumplir esta condena por Centros Poblados, que recordemos fue por 6 años y 4 meses y que apenas quedó en firme el pasado mes de diciembre. Pues lo que él argumentó era que ya había cumplido 3/5 partes de su condena, teniendo en cuenta que había sido recapturado en septiembre de 2021, a lo que le sumaron además 5 meses de trabajo y estudio que supuestamente había realizado desde el centro penitenciario. Importante contarle, Ricardo, que esta ya era la segunda condena de Emilio Tapia. Recordemos que en 2015 fue condenado a 7 años de prisión por el sonado caso del carrusel de contrataciones. Sin embargo, tras haber sido revisado el caso, consideró el juez que también ya se había dado por cumplida esta condena, teniendo presente que en septiembre de 2021, cuando fue recapturado, ya solo le faltaban 5 meses para cumplir con esta. A pesar de que la decisión fue apelada por la Procuraduría por considerar que él había residido en el mismo delito cuando se encontraba en libertad condicional por el caso de carrusel de contrataciones, esto no prosperó y por eso quedó en libertad. Ollanta Tazo, el hombre que presidió Perú entre el 2011 y 2016, fue condenado ayer a 15 años de prisión por lavado de activos agravado. Esto luego de que la justicia probara que sí recibió aportaciones ilícitas del entonces presidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales del 2006 y 2011. Al término de la audiencia en la que escuchó la sentencia, que todavía es apelable, la policía arrestó a Humala para conducirlo a prisión, presumiblemente al establecimiento Barbadillo, conocido como la cárcel de presidentes. En esta cárcel, ubicada en la base de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, le espera uno de sus predecesores, Alejandro Toledo, quien también fue condenado por el caso Odebrecht. Asimismo, en este lugar permanece recluido el expresidente Pedro Castillo y anteriormente purgó condena Alberto Fujimori. En emergencia también las empresas del país, hoy con el grito en el cielo y atravesando por todo un verdadero viacrucis por cuenta de 2 malas noticias. 8:53, Paola, hay que decir que hechos de violencia, incautación de droga, no pasa solo en La Guajira, así que no podemos estigmatizar una región del país como puede interpretarse a través de su pregunta. Es decir, eso puede pasar perfectamente en Bogotá, en Cundinamarca, de hecho ha pasado en otras partes de Colombia, para que no queden dudas, pues no quiere decir que estamos ni estigmatizando ni señalando a La Guajira. Tan peligrosas pueden ser las vías de allá como las vías de cualquier otro departamento de Colombia. Sí, sin embargo, ¿será que Anapoima, Bogotá, tiene el mismo nivel de inseguridad que Dibuya?
Sí. ¿Riohacha? Sí. Le puedo asegurar que también hay robos. Mi Sí. respuesta es sí. A la pregunta de Paola, mi respuesta es sí. Es que yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado. termina siendo clasista el tema, Paola. Claro, Sí, claro. termina siendo, No, y entonces además yo voy muy seguido. Bien Anapoima, Bogotá y mal la vía entre Palomino y Riohacha. Yo hace 15 días fui a Don Diego a tirarme en la boya esa, en el neumático. Fue una excelente experiencia, sin ningún peligro y eso sin es nada. muy rico, ahí cerquita, ahí al laberinto ese de García Márquez. Pero yo le voy a decir una cosa, padre. Yo tenía un viaje planeado en esta Semana Santa por allá. Por Palomino, concretamente, que es en la ruta en la que estamos hablando, en la que se tendrían que mover las delegaciones. ¿Y por qué no fue? Mire, hay un hotel que acaba de ganar. Me dijeron, ojo, que la situación se está complicando. Se está complicando. Pero ¿quién le advirtió? Usted sabe, de todas maneras, no le voy a decir quién, pero me dicen, está complicada la situación de orden público. Hay en la sierra una disputa entre grupos de autodefensas. Está el reciente asesinato, un momentico, del biólogo que lo descuartizaron, el biólogo italiano. Entonces, a mí quien me pasa el dato, yo digo, bueno, de pronto entonces, pues voy a cancelar el plan, y yo personalmente lo hice. Yo acabo de ir. Le doy un dato, Ricardo. Le doy un dato, Paola, permítame un segundo, padre. Le doy un dato. Usted está a 20 kilómetros de una ciudad bellísima que todos queremos, que es Medellín. ¿Se ha enterado usted que en Medellín mueren con mucha frecuencia extranjeros que llegan a la ciudad? ¿Se ha enterado de eso? Sí, tristísimo. Hombre, pero usted no puede estigmatizar entonces a una región del país por hechos que lamentablemente pasan en otras partes. Sí, en todas pues partes, la cosa en es muchas meter gente de partes. Naciones Unidas ahí y pensar que pues los van a mover de Barranquilla. No solamente a Riohacha, sino que los quieren distribuir en los sitios cercanos. Entonces, yo estoy seguro, pues moverlos por unas carreteras, padre, pues tampoco vamos a tapar el sol con las manos. Entonces no se podría hacer nada en Colombia. Esos son corredores importantísimos de tráfico de cocaína. Entonces no se podría hacer nada en Colombia. Yo realmente quiero salirme de la discusión y quiero decirte que confío en que se pueda hacer un gran evento en Riohacha y que creo que va a ser un motor de desarrollo. Yo particularmente voy seguido a esta región, conozco bien Riohacha, por eso pregunté por los lugares, en los lugares físicos en los que se podía hacer el evento, y creo que va a quedar bien. Es decir, ahora lo que se necesita es hacer todo el trabajo de preparación, pero Riohacha se lo merece y Riohacha puede hacerlo con toda seguridad. Que quede así de claro. Sí. No, pero además Ricardo, yo le digo una cosa. Yo ya lo escucho, Álvaro. Yo critiqué que faltando 2 meses se cambiara el sitio porque me parecía que se estaba improvisando y no había tiempo para la organización. Creo que al aplazarlo, precisamente lo que se está dando es el tiempo para preparar a Riohacha para poder recibir a estos visitantes. Creo que ahí si se trabaja con juicio, con disciplina, con articulación, como veníamos hablando en el tema anterior, pues podrían superarse los obstáculos, pero adicionalmente se puede convertir en una muy buena oportunidad para Riohacha. Recordemos que cuando se celebró la COP, también los grupos ilegales y los grupos narcoterroristas del sur del país amenazaron a Cali, hicieron mucho alarde de control territorial, entre comillas, muy cerca a Cali, en Jamundí, y precisamente lo que se convirtió fue en una oportunidad para trabajar con la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía de Cali, y la COP salió muy bien. Y salió perfecta. Sí, muy la bien, COP salió sin muy bien. líos de seguridad. Entonces yo creo que es una oportunidad para trabajar conjuntamente, y creo que hay que darle todo el respaldo a Riohacha en este momento, porque además pues también para las comunidades indígenas, para las artesanas, para todas las personas que tienen que vender sus artesanías, sus mochilas, sus chinchorros, pues va a ser una oportunidad de también darse una vitrina importante a nivel turístico y a nivel cultural. 8:58 minutos, Álvaro, me decía, ya voy a contarles cómo está la movilidad en las carreteras de Colombia a esta hora en el plan éxodo de Semana Santa. El tema de inseguridad, el mejor ejemplo es el que da María Consuelo. Durante meses se dijo que Cali iba a poner en riesgo a la reunión y no pasó nada porque pues en esa época además el ejército y la policía actúa y es normal que haya inconformidad porque pues algunos prefieren Barranquilla, el solo hecho de que sea una decisión de Petro entonces hace que la gente quiera meterle cizaña a lo de Riohacha. Hay mucho centralismo y pues claro que es mejor hacer una reunión mundial en París que en Karachi, pero en Karachi se han hecho muchas y funcionan. Pero hay un punto aquí importante,
el tipo de reunión que es. Aquí van a venir personas acostumbradas a estar en zonas de poco desarrollo, porque la inmigración no se da en las afueras de los barrios elegantes de París. Y los funcionarios dedicados a migraciones son gente toda medio de mochila. Entonces, no va a haber problema y muy seguramente las personas que vengan van a preferir eso a una ciudad llena de edificios modernos, donde pues ahí no hay mayor novedad para ellos. En cambio, Álvaro, Riohacha y todos sus alrededores de La Guajira seguramente van a ser muy atractivos para esas miles de personas que vengan de afuera. Me cuentan que hace 2 años hubo un evento de la Corte Suprema de Justicia con jueces del Cesar y La Guajira en Riohacha y les fue muy bien. Claro, no es un evento de la misma escala, pero les fue bien. Hubo condiciones dignas de alojamiento, de seguridad, no hubo ningún tipo de inconveniente. Vale la pena darle la oportunidad a La Guajira. Claro, hay dudas, hay preocupaciones y por eso las preguntas, pero no podemos estigmatizar una región del país. Aurelio. Sí, Ricardo, la comparación de Riohacha con Karachi, yo estaba en Karachi, Pakistán, bueno, es bastante lejana. Karachi es una ciudad de casi 15 millones de habitantes hasta donde yo me acuerdo. Entonces no, creo que no hay lugar. Pero hay algo que sí es importante, creo yo, es que yo vi al alcalde de Riohacha bastante encartado con el tema. No, que es que los vamos a llevar allí, que es que por allá hay un hotel. Y no está claro realmente que tenga las condiciones todavía. Yo ojalá que se haga en Riohacha y sea exitoso. En eso estoy pues con todo el mundo. Pero la verdad es que a mí no me deja tranquilo la entrevista del señor alcalde de Riohacha. O usted quedó tranquilo cuando dice, no, es que por allá en Dibuy hay una y en Palomino hay otra y en no sé qué y vamos juntando. No,